Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar compartiendo con nosotros su tiempo. Esto es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación hay esperanza, hay una fe que perdura en Cristo Jesús. Y por esa fe nosotros podemos ser salvos. Salvos por Cristo en su justificación y en su perdón de nuestros pecados. Vamos a compartir palabra, no le cambie, quédese con nosotros. El tema para hoy es nuestra fe en la oración, que tiene que tener un ingrediente perfecto, que es el perdón de Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, compartamos la palabra del Señor. Dice la Escritura en Marcos capítulo 11, en el verso 22. Y responde Jesús a sus discípulos diciendo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, el monte obedecería, si no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo aquel que cree y pida orando, recibirá lo que pidió y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad, dice la Escritura, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Poderosa la Escritura, mi amigo, mi hermano, porque aquí, en lo que es respecto al Evangelio en Cristo Jesús, nosotros tenemos que orar con fe, creyendo a Dios, pero sobre todo pidiendo en oración que nos perdone cuando nosotros de igual manera perdonemos a aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos han ofendido. La fe en Dios conduce al perdón de Dios. La fe en Dios conduce a creer y declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué les dijo Cristo esta parábola? ¿O qué les dijo en esta enseñanza? Lo que sucede, mi amigo, mi hermano, es que cuando nosotros vemos las maravillas que el Señor hace con el poder de su palabra, con la creencia que Él tiene en el Padre Celestial, cuando en la obediencia hace las cosas correctas, nuestro Señor Jesucristo obra en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo poder en la oración nos lo concedió a nosotros. Ese mismo poder en el Espíritu Santo de Dios nos lo concedió a nosotros. La misma fe que Él tiene en el Padre nos la transfirió a nosotros y nos da la palabra escrita, porque le dice a los discípulos: tened fe en Dios. Y tener fe en Dios es creerle a Él, creerle a Dios, creer lo que está escrito, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la voluntad. ¿De quién? Del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial nos ha dado de su grande amor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Es por eso que Cristo quiere
que nosotros vengamos a Él, porque Él es el dador de la vida, porque a Él designó el Padre Celestial a su único Hijo, al unigénito del Padre, porque lo llenó de gracia y de verdad. Y entonces en Él somos más que vencedores, porque el Padre nos amó a través de Jesucristo. Y entonces Él exhorta y nos dice que de cierto cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuestra oración tiene poder, pero ese poder se perfecciona a través de la fe, creyendo que lo que pidamos y lo que declaremos en confianza en el único y sabio Dios, Él lo hará. Jesucristo nos enseña que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero, porque Dios en su palabra la cumple, porque Dios en su palabra nos hace renacer a una nueva esperanza, a un nuevo pensamiento, a una nueva forma de decir las cosas. Nuestros pensamientos a veces no están alineados con los pensamientos de Dios. ¿Y cómo podemos conocer los pensamientos de Dios? La respuesta es a través de la Escritura, a través de la forma y la naturaleza que se revela de Dios a nosotros a través de Jesucristo, en la revelación de la Escritura por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi amigo, mi hermano, en estos tiempos es necesario entender que nosotros solamente tenemos que creerle a Dios. No solamente creer en Él, sino creer lo que Él ha hablado a través de los profetas y sobre todo en los últimos tiempos a través de su Hijo amado Jesucristo, el cual murió por nosotros en esa cruenta cruz para perdón de nuestros pecados. Y aquí en esta enseñanza nos dice, cuando estéis orando, dice la Escritura, verso 25 del capítulo 11 de Marcos, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros ciertamente cuando oramos pedimos muchas cosas de acuerdo a la necesidad, pero tenemos que tener presente que antes de orar al Padre tenemos que estar limpios de rencores, de odios, de contiendas, de pleitos, que lo único que hacen es alejarnos del amor de nuestros seres queridos. Lo único que hacen es alejarnos de nuestro prójimo, al cual debemos de amar como nos amamos nosotros mismos. Entonces, por eso Cristo quiere que tengamos libre entrada, sin estorbos, sin aquello que es como una barrera, que es el no perdonar. Cuando no perdonamos, entonces tenemos dificultad para que nuestra oración llegue con el poder en el Espíritu Santo de Dios al Padre Celestial. Cuando no perdonamos, entonces el corazón está atado a esa situación difícil que ciertamente quizá dañó parte del espíritu, el alma y el corazón. Porque cuando el pecado llega a través de la ira y de la contienda, es un estorbo.
Es un estorbo que impide que la oración fluya en el poder que tiene. ¿Por qué? Porque las oraciones de los justos pueden mucho, dice la Escritura. Pero cuando estamos haciendo algo injusto, no podemos ser justificados. Porque nosotros mismos no hemos justificado en el perdón a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Es tiempo de dejar a un lado los rencores, los odios, las mentiras, los pleitos. Y vengamos a la palabra del Señor que nos limpia. Porque la palabra del Señor es fuego purificador en el Espíritu. Porque la palabra del Señor fue enviada para que fuésemos restaurados en todo lo necesario, para que fuésemos edificados como casa espiritual, como piedras vivas, que ciertamente cuando venimos a Cristo estamos apagadas, pero el fuego del Espíritu nos aviva, nos purifica, nos acrisola y nos da delante del Padre un lugar y nos hace sentar a la mesa para que podamos nosotros disfrutar del pan que es la palabra del Señor en un entendimiento puro, sano, en la sana doctrina, no adulterada, sino que nos lleva por el camino que es en Cristo Jesús, un camino perfecto, un camino de entendimiento en los cuales nuestros sentidos pueden percibir todo aquello que Dios tiene para nosotros. Compartamos la Escritura. Cuando no hay perdón, difícilmente Dios se agrada de nosotros. Hay una parábola en Mateo capítulo 18 que quiero compartir con ustedes. Es la parábola de los dos deudores. Aquí Cristo enseña cómo es la relación entre el Padre y nosotros. ¿Cómo es la relación entre nosotros y nuestro prójimo? Y aparte nos enseña cuán escondido está a veces el no perdonar, aunque recibamos perdón primero. Y dice la Escritura, comparando el reino de los cielos a un rey. Dice lo siguiente en la parábola de los dos deudores, capítulo 18 de Mateo, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos, dice la Escritura, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Mucho dinero. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó los 10,000 denarios, los 10,000 talentos, perdón. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asido de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma súplica que el siervo le había hecho al rey. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es la misma súplica que este consiervo le hacía a
los pies de este siervo. Mas él no quiso, dice, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. No le perdonó. El siervo había sido perdonado por el rey porque debía 10,000 talentos. Pero él no perdonó a su consiervo que le debía solamente 100 denarios. 100 denarios le debía. Y lo puso en la cárcel. Entonces dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Toda tu deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Una pregunta tremenda. Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y luego viene la enseñanza y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial no os perdonará si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido. Mi amigo, mi hermano, la fe en Dios nos conduce a la oración, pero esta oración debe ser acompañada de un perdón hacia nuestros semejantes, porque en la oración nosotros ciertamente cuando nos postramos delante de Dios, debemos a Dios. ¿Qué le debemos? Le debemos el haber faltado a su palabra. Le debemos el haber faltado a sus mandamientos. Le debemos el habernos portado equivocadamente y no de la manera como Él nos ha dicho. Entonces, tenemos nosotros delante de Dios que humillarnos, pero ciertamente también tenemos que conceder el perdón de todo corazón a aquellos que nos han ofendido. Hay dos cosas que Dios no perdona. Primeramente, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonada, dice la Escritura, ni en este siglo ni en el venidero. Y la otra es la falta de perdón en nuestro corazón para con nuestros semejantes. Porque ¿cómo podemos entrar al cielo? ¿Cómo podemos entrar a la vida eterna si no hemos perdonado a aquellos que nos hicieron mal? Pero si exigimos un perdón de Dios, pensando que Él es misericordioso y que Él sí nos puede perdonar. Hay personas que dicen, que te perdone Dios, yo no puedo perdonarte. Mi amigo, mi hermano, ¿quién somos nosotros para decir que te perdone Dios, yo no puedo perdonarte? ¿Qué acaso somos mayores que Dios nosotros mismos? ¿Qué acaso la voluntad nuestra es superior a la voluntad de Dios cuando nos dice perdonad a los que os ofenden? Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es el que nos ha dado de su misericordia y que nos ha dado un camino nuevo en el cual podemos andar confiadamente y podemos entrar en la oración delante de su trono, un trono de gracia, lleno de misericordia, en el cual nosotros cuando oramos con fe,
creyendo, sabemos que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque no solamente Él nos corrige, Él nos ama primero y Él concede las peticiones del corazón y cubre las necesidades y prospera nuestra alma, nos edifica en espíritu. Y entonces, mi amigo, mi hermano, sin fe, sin creer, sin hacer, es muy difícil que nosotros estemos rectos y agradando a Dios. Compartamos la escritura que está en Hebreos, que dice lo siguiente, capítulo 11, y habla la fe en descripción para que podamos entender la magnitud del poder que tiene delante de Dios cuando nosotros la ejercemos con la autoridad que se nos ha confiado. Dice, es pues la fe, capítulo 11, verso 1 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe se alcanzan las promesas que están escritas en este libro de la vida. Y dice lo siguiente, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces viene lo que es en el verso 6, esta poderosa declaración. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, y que es galardonador, de los que le buscan. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él existe, que Él es real, el único y sabio Dios, en el cual nosotros tenemos un contentamiento para vida. Y mire, mi amigo, mi hermano, hay una porción de la Escritura que esta fe que tenemos tiene que obrar en amor. Porque si tenemos amor hacia Dios, debemos demostrar el amor hacia el prójimo. Y si tenemos amor hacia Dios y Dios nos perdona, tenemos que mostrar el amor hacia el prójimo, porque la fe obra por el amor. Gálatas capítulo 5 escribe lo siguiente, en el verso 5 y el verso 6. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. La circuncisión en el pueblo judío, la incircuncisión en el pueblo gentil. Pero dice el Señor que esto, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, no vale si soy judío
si soy gentil y si no tengo amor, pero tengo toda la fe del mundo? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13, nada soy. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ciertamente. Pero la fe en Dios me hace sentir el amor hacia mis semejantes. Porque la fe en Dios es creerle a Dios, es obedecerle a Dios, es declarar en la palabra escrita nuestra convicción de que Él va a hacer en nuestra vida de acuerdo a nosotros en la necesidad en que estemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendita. Este fue tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación hay salvación. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, le cuide y le proteja. Venga a Cristo. Venga, que es tiempo de un arrepentimiento genuino. Perdone a su padre, perdone a su madre, perdone a su esposa, perdone a sus hijos, perdónese a usted mismo, perdone a su prójimo. Hay mucho que perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, tenemos ahora la libertad de postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, ahora perdóname a mí, perdóname mis pecados, porque el camino de salvación es un camino de perdón, es un camino de misericordia. El Señor le bendiga y le guarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.